Vamos a hacer una galería. Una galería. Todos, señores. Estamos. 13 de Adar, Tanit Esther, Erev Purim, 1785. Continuamos con el Shar Dalet, la cuarta parte del libro Nefesh HaChaim. Nos habla sobre el tema de la grandeza y de la importancia de la mitzvah de Limud Torah, del estudio de la Torah. Este estudio se da en honor de los soldados en todos los frentes, refuah shelema y pronta curación, salud de los enfermos, de pronto regreso de los rehenes y de Ilun Ishmat los caídos. Pásenme un libro ahí para ver. Este. Página. Resh Nun Het. Resh Nun Het. וכאשר ארכו הימים. Entonces el Rohan de Belogi nos explica de que él se encuentra en una época que la gente de alguna forma abandonó el estudio del Talmud a profundidad, de manera fija, y optó más por el estudio del Musar y de todos esos temas. Y a pesar de que el estudio del Musar es importante, y por supuesto que eso nos habla del comportamiento y de las midot y de las cualidades, etc., pero sin ninguna duda que nosotros tenemos que estudiar la parte de lo que debemos llevar a la práctica, y eso lo aprendemos del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, del Shulchan Aruch. ¿A qué altura? Y por eso dice Bekasher Arhu Yamim, cuando se alargaron los días, y Nekendar Koshel Yetzer Meolam, así es el camino del instinto desde siempre. Litkane Be'am Hashem Ele, o sea, de incitar a este pueblo, a Am Israel, Kasherem Adorhim Bederech Hashem Karaui, que cuando ellos pisan y caminan por el buen camino, como corresponde, entonces el Yetzer Hara tiene que encontrar la manera de cómo desviar, Leatil Baem Eres, de poner en ellos el veneno de Bitul la Torah, de anularlos de la Torah y de que no estudien como corresponde. Hasta que algunos alumnos colocaron su estudio fijo, como ya explicamos ayer, en lo que se denomina el pilpul de la Torah. El pilpul es un tipo de estudio que, exactamente como dice la palabra pilpel, que es el condimento. El condimento es bueno, pero un poquito, hay que poner un poquito de condimento en la comida, pero lo más importante es la comida, claro. Porque si pones demasiado condimento o tienes poca comida y mucho condimento, entonces eso no se puede comer y no es efectivo y no sirve. Así también, si lo mismo, cuando una persona quiere preparar un buen pan, tiene que poner levadura, pero si pone demasiada levadura, lo dañó. ¿Ah? Lo dañó por completo. Lo fermenta. Entonces el pan va a tener gusto, primeramente se va a inflar demasiado y segundo, en lugar de saber a pan, va a saber a levadura. Y a cerveza. Levadura no es algo... Termina sabiendo cerveza. Sí.
Y si uno quiere tener un buen vino, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el vino para hacerse? Tiene los, ¿cómo se llama? Cuando se fermenta, ¿no? Entonces, todo, ¿cómo se llama todo ese, todo lo que se fermenta, de la uva, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. El mosto. El mosto, tiene que ser un buen Café. mosto. Entonces, el mosto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso te hace el vino. Pero si va a haber demasiado y eso va a sobreponerse al fin y al cabo al vino mismo, Mucha bacteria se convierte entonces en ácido. al final vas a tener vinagre o vas a tener, no sé qué vas a tener, pero Ácido. no vas a tener vino. Horrible. Mejor, ya fe. ¿Qué? Entonces hubo unos rabanim en Europa que quisieron regresar el tipo del estudio del Pilpul, y grandes rabanim fueron sus alumnos de estos, aquí trae Rabbi Yaakov Folk y Rabbi Shalom Shachna, que no escuché mucho de ellos. El punto es de que se llegó a una exageración de este tipo de estudio, ¿sí? Y exageraron. Shanino be Mishnatenu, estudiamos en la Mishnah, Imenira en Chochma, Veod arbe me'amarei Razal mize, como shubal elam beperek dalet mirtzi Hashem. Entonces, esta gente empezó a estudiar, y empezaron a emocionarse del estudio de la Gemara y del Talmud, pero por otro lado dejaron abandonado el tema de la ira, el tema del estudio del Musar y de Irat Hashem y de Irat Shamaim, como ya lo dice el Mesilat Yesharim en la Akdama, en el prefacio de su libro, que la Zot, y por eso Itoreru atzmam kama migdoleyem einei aeda. Entonces, como vieron de que se empezó a ir a un extremo donde solamente se estudiaba Gemara y se dejó totalmente la parte del estudio de Irat Hashem, del Musar, del comportamiento, de las cualidades, etc. Entonces se levantaron Rabanim, Jajamim, Asher Darkam Bakodesh Lishkod al Takanat Klal Ajeno Bet Israel, que su camino en el mundo del Kodesh, de la santidad, es buscar lo mejor para nuestro pueblo, Leyashera Adurim Berigdor Pratzotam, enderezar las cosas que no están derechas y poner los cercos adecuados en los lugares donde hay brechas. Learima Michshol Miderech Hashem, de levantar y de quitar los Michshol, donde uno se puede caer, los tropiezos que hay en los caminos, del camino en los caminos del pueblo de Hashem. Entonces empezaron a enseñar más la parte del musar, de las cualidades de Irat Hashem, Midot, Bejibru Sifrei Ira, y empezaron a escribir libros que tienen que ver con Irat Shamayim, como el Mesilat Yesharim, el Ramjal y otros más, Orjot Tzadikim, y empezaron a salir a la luz libros que hablan de estos temas, ¿sí? De cómo ser una buena persona y de cómo tener buenas cualidades y de cómo llegar a pegarse a Hashem y tener Irat Hashem y temor a Hashem, etc. Liotamos Kim Batorak Dosha Baboda Beirat Hashem Teora. Entonces, la gente estudiaba en un principio Gemara, luego pasaron a estudiar de la forma del Pilpul, así, con mucha profundidad, etc. Y ahí vinieron los grandes de Israel y empezaron a escribir estos libros que hablan de Musar, de Midot, para volver a equilibrar las cosas. Ya fe, Omna, pero Kol Ishtebunot, todo hombre que tiene
entendimiento, Asher Sichlo Yashar Olech, que su raciocinio va de manera derecha, y Abin Midato entenderá, y lo kibnu baem lasnia chas v'shalom ha'ezek begufei Torah. Dice Rab, tenemos que entender, estos Rabanim que escribieron libros de Musar, no tuvieron la intención de que la persona deje de estudiar Torah, deje de estudiar Talmud, deje de estudiar Halajá, y que solamente todo el día estén estudiando Musar. Yerrak betorak dosha shebichtavu be'al-pe, velachot merubot. ¿Qué? Tomeret, kavanatam retzuya, su intención era buena. Shekol ikar kviat limud amakodesh, que todo la fijación del estudio de Am Israel, y Yerrak betorak dosha, no solamente estudiar Torah, la Torah escrita, la Torah oral, Halajot, Henen Gufei Torah, esos son los cuerpos de la Torah, esa es la parte principal de la Torah, Vegam Beirat Hashem Torah, y también que no se abandone el estudio de Irat Hashem, del temor a Hashem. La ¿Qué? columna vertebral de la Torah escrita, la Torah oral, los halajot. Otra vez. La carne, el pan es el Talmud, la Torah escrita, la Torah oral, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Halajá, y la Irá es muy importante, ¿sí? Irat Hashem, pero eso es como los condimentos, ¿no? Que le dan el gusto apropiado, que le dan la textura apropiada a lo que nosotros estudiamos, que no se quede solamente en la parte de que, bueno, lo hacemos, pero, bueno, ¿qué pasa con nuestro comportamiento, nuestras cualidades, nuestro temor a Hashem, nuestro acercamiento a Hashem? Ya fe. Ven hasta ahí ahora. Badorot alalu, en estas generaciones, Babonotenu Rabim, lamentablemente con nuestros numerosos pecados, Nafoju. ¿Sí? Este término está en la Megilat Esther. Nafoju, Asher Ishletu Ayudim Ema Mesonem. Sí, ahí dice que todo se dio vuelta y que los Yehudim lograron dominar a sus enemigos. ¿Sí? Pero aquí lo usan el término de que el estudio de la Torah básicamente sufrió un vuelco. ¿Cuál es el vuelco? Hagavoa Ushpal, lo que tendría que estar arriba se vino abajo. Shebekama Bekama Samu Kolikar Kviutam Limudam Roba Yamer Bisefrei Ira Musar. En varios lugares colocaron el principal y la fijación del estudio de la Torah principalmente en los libros de Irá, de temor y de Musar, o Hasidut, Beomram, porque ellos dicen, porque obviamente el hombre tiene que llegar a ser un hombre temeroso de Dios, tiene que llegar a ser una persona que se apega a Dios, que ama a Dios, que tiene buenas cualidades, porque eso es lo que trae la emoción a los corazones, porque esa es la función más importante del Yehudi, de someter el corazón hacia Hashem y romper las malas cualidades y los deseos materiales, y enderezarse teniendo buenas cualidades, y de esa forma la persona estudia todos esos temas, pero abandona todo lo demás. ¿Sí? O sea, de acuerdo al Nefesh HaChaim, la persona cambió el menú y en lugar de comer se pone a comer condimentos. En lugar de comer comida. Sal, pimienta. ¿Mejor? Entonces la gente ahora, o sea, estudia mucho sobre el tema del Musar, pero no sabe Halajá, no sabe Talmud, no sabe Torah escrita, no sabe cómo
hacer bien las cosas en Shabbat, en la kashrut, en la tefilá, en los tefilín, en Kitzu, no, ese tema se abandona y no se estudia como corresponde. Y dice, con mis ojos vi en un pueblito, en una ciudad, que tanto se expandió esta idea, entré en un Bet Knesset, no sé, busqué un Shulchan Aruch y no encontré. Pasó de moda. Pasó de moda. Dijo, busqué y era todo libros de Musar y libros de Hasidut, Bafilu Shas Echad Shalem Emo, y no encontré un Talmud completo, un Shas completo. Betachen Emirot, y bueno, me avin veaskili botam, y no logran ver y no logran entender que no ese es el camino que Hashem eligió, y lo eratze, porque no es querido por él. Entonces, si la gente va a dejar de estudiar la base de la halajá, entonces va a venir un yudí a preguntarle a su rabino, bueno, ¿y qué pasa en Shabbat? Y esto y lo otro, y el rabino va a decir, no sé, eso ya no se estudia, ya pasó de moda. Hoy se estudia Musar y Hasidut, y otra vez, no es que él quiere decir que eso no es importante, pero él lo enfoca el punto de que eso tomó tanta fuerza que la gente dejó de estudiar. La base de la Torah, es cómo cumplir la Torah. ¿Sí? Usted rato cuando enseñaba el libro Peleyot, Sí. en la parte de Musar, dice Peleyot que es un fuego que rodea a la persona, pero es para rodear a la persona, Mejor. no es de fuerza, como Musar. Es para condimentarlo, mejor. En la Zot, y por eso, Atzor Bemilim Miuchal, ¿quién va a poder la Atzor, o sea, parar de hablar y de expresarse en este tema? Mileodía Beshivte Israel Nemaná, para enseñar dentro de Am Israel, le iré a Hashem, a los temerosos de Hashem, Joshbei Shemot, Aderech y el Jubal, el Torah, el camino que deben tomar para ir por el camino y la luz de la Torah. Dice Rojen de Bolojin, yo tengo que hablar y hacer entender a la gente que esto no es lo correcto. Hoy lanu miyomadim, pobre de nosotros en el día del juicio. Hoy lanu miyomatojaja, pobre de nosotros en el día del reproche. Alabón bitulash el Torah, por el pecado de la anulación del estudio de la Torah. Y canela lituelbona, cuando Hashem venga a exigir, ¿sí?, la vergüenza de la Torah, que la gente no sabe Torah, no sabe qué es cuidar Shabbat como corresponde, no sabe que, y nosotros ahora, imagínense que nosotros todo el día estamos hablando de la grandeza de Purim y de lo importante de Purim y esto, pero llega Purim, ¿y ahora qué hago en Purim? ¿Quién sabe? ¿Qué hago en Purim? Máscara. No sé. ¿Ah? Máscara y solo. Se come. Y no sé cómo se cumple la mitzvah de Kriyat Megillah, y no sé qué pasa con Alanisim, y no sé qué pasa con Mishloach Manot, y con Matanot Levionim, y con la Seudah, y con tantas cosas que, si uno no las estudia, mejor que empiezan en el tratado de Megillah y continúan con los Rishonim, y siguen con el Shulchan Aruch, etc. Entonces, si todo eso se abandona y no se estudia, entonces ¿cómo la gente va a llevar a la práctica la Torah? Entonces, por ese motivo, yo quiero ahora hablar
de qué significa realmente estudiar Torah. Y primeramente quiero explicar el concepto, qué significa estudiar Torah lishma. Nosotros ya durante mucho tiempo, en varias clases, hablamos de que se puede servir a Hashem, o se puede cumplir mitzvot, o se puede estudiar Torah, leshem shamayim, o shelo leshem shamayim. Y en forma general vimos de qué significa hacer cosas leshem shamayim, con la idea de que lo hago porque eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Y shelo leshem shamayim es, bueno, lo hago por una cierta conveniencia, porque me conviene, o porque gano algo de eso. ¿Sí? Por interés. Por interés, ¿vedio? Mejor. Entonces, dice Rojaini Bolín, yo primeramente quiero que pongamos atención y que entendamos realmente qué significa agarrar un libro de Torah y estudiar Torah Leshem Shamayim. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese concepto? O sea, lo que va a decir el Rojaini Bolín es su opinión. Hay otras opiniones, pero él va a decir lo que él opina en base, como van, a lo que él estudió. Y él dice, también esto es fruto del pecado. Entonces él ya viene desde un principio a enfrentar la idea que opina que el estudio de la Torah Lishma significa que la persona tiene que estudiar Torah Bidvekut, o sea, con apego grande a Kadosh Baruj Hu, sin interrupción. ¿Qué significa estudiar Torah Leshem Shamayim? Cuando yo estudio Torah, básicamente tengo que sentir fuego, que no sé, que estoy casi pegándome a Kadosh Baruj Hu, que me estoy pegando a la energía divina, y viene el Rojain de Bolojin y nos va a decir, lo siento mucho de explicarte y de decirte que no es eso exactamente estudiar Torah Lishma. La gente que la persona necesita pegarse a Hashem y necesita estar con Hashem, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pero cuando uno estudia Torah, el tema en ese momento no es ahora buscar el apego a Hashem, sino estudiar Torah como corresponde. La pregunta es, ¿qué significa estudiar como corresponde? Imagina una persona que no sé, que está estudiando Leavdil, medicina, ¿no? Entonces está estudiando medicina y quiere aprender bien medicina y bueno, él dice, y se pone a bailar y a cantar y se emociona, ¿no? Entonces ustedes mandarían a operar a sus hijos con ese doctor que cuando estudia medicina está todo emocionado y con corazón. Sí, yo voy a hacer la operación de todo corazón. No, señor, yo quiero que lo haga con todas las manos, no con todo el corazón. Y no que la mitad de la operación se ponga a bailar y ay, wow, ¿y cómo me salió la operación? Bravo, aquí cuando dice Kigamse, Peri, Hatat, ¿Peri es de fruto o no es? El fruto del pecado. Él dice que también este tema, como no se entiende bien, entonces la gente lo tergiversa y piensa que estudiar Leshem Shamayim es que hilo, como dicen por ahí, estar ahí, caja en una éxtasis, no sé, de apego a Hashem y demás. Entonces, tenemos que entender qué significa estudiar Torah. Mejor, por ejemplo, cuando uno hace tefilá es avodah shebalev. La tefilá es el servicio del corazón. Y ahí, bemet, hay que sentir Kavaná, y hay que sentir que estoy dirigiéndome a Hashem. ¿Mejor? Y por eso digo, Baruch Atah Hashem. Ahí sí el apego a Hashem y la Kavaná es muy importante. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando uno estudia Torah,
¿En qué tiene que poner el énfasis? ¿En qué? ¿Cuál es el punto? ¿En qué? Las palabras. ¿Qué palabras? La Torah lo que está escrito. El estudio de la Torah es algo que se tiene que entender, comprender. El estudio de la Torah es un trabajo intelectual. La tefilá es un trabajo más del corazón, ¿najón? Y así dijeron Jajamim. Eso y abodá shebalev. ¿Cuál es la abodá del lev? Es la tefilá. Pero en ningún lado dice que el estudio de la Torah es abodá shebalev. En ningún lado dice que el estudio de la Torah es el servicio del corazón. La persona que estudia Torah con corazón, ¿saben lo que le va a pasar? ¿Saben lo que le va a pasar? Va a tener un ataque al corazón. No va a aguantar tanta Torah. ¿Sí? Hay quienes dicen que por eso las mujeres no tienen que estudiar. No estudian Talmud, ¿verdad? Porque imagínense que viene una parte en la Gemara que dice que uno le dijo al otro, no sé, alguna cosa, ¿no? Y la señora va a estudiar, va a agarrar la que me dice, ¿pero cómo es posible que le dijo algo así? O está estudiando algo ahí. ¡Ay, qué emocionante! Este no se va a quedar así. Va a mollar, güey. ¿Eh? Va a mollar. Sí, mejor. Bueno, también ya hay los hombres también que están así a veces algunos. También lo van emocionando. Para también sacar a la mujer Grande Bologin no te viene a decir que te tienes que despojar de la emoción cuando estudias Torah. Okay. Pero la Torah no es... El estudio de la Torah no es un asunto de emociones. Eso es lo que quiere decir. Cuando uno estudia Torah, tiene que entender lo que dice la Torah. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora estás en un juego intelectual. Y cuanto mejor lo entiendas, entonces mejor es tu estudio de Torah. Y canere que eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Si Hashem me dio la Torah, ¿para qué me la dio? ¿Para que me emocione o para que la entienda? ¿Ah? Para que la entienda, para que la comprenda. Ahí está la voluntad de HaKadosh Baruj Hu. Yo también tengo que apegarme a Hashem, y tengo que juntarme con Hashem, y tengo que emular a Hashem. Pero ese es otro tipo de trabajo. Entonces, cuando una persona hace Teilim, entonces Bemet ahí se emociona. Teilim, Aleluká, Beseder, Ashrei, Barji Nafshi et Hashem, bendigo a Hashem, alabo a Hashem, Beseder. Ahí Bemet hay que poner emoción, hay que poner corazón. Cuando uno estudia Gemara, ¿sí? Y ve a su compañero y están hablando y él le dice caja. Entonces, ¿qué le va a decir a su compañero cuando dice uno, ¡ay, qué emocionante lo que acabas de decir! No. ¿Ah? No. ¿Sabes lo que hay que hacer cuando tu compañero dice algo? No digas tonterías, lo mejor lo que dijiste. No se entiende así, se entiende de esta forma. Es lo que hay que decirle. Como que si lo que dijo es lógico, está bien, hay que aceptarlo. ¿Mejor? Pero, en el momento que estamos estudiando, hay que analizar intelectualmente si lo que yo entendí es lo correcto, si lo que dijo mi compañero es lo correcto, o si hay otra forma de entenderlo, otra forma de visualizarlo. ¿Qué? Ese es el estudio de la Torah. ¿Qué? Entonces, si yo digo de que el estudio de la Torah es que no sé, llenarse de ese fuego y de esa energía y de esa emoción, yo creo que mejor sería leer Teilim en lugar de estudiar Torah. Porque cuando leas Teilim te vas a emocionar más y te vas a elevar más y vas a sentir más fuego y más energía. Entonces, cierra la Gemara, cierra el Shulchan Aruch y ponte a leer Teilim todo el día. Y todo el día vas a estar con fuego. Solo que ahí va a haber un pequeño problema luego de que termines todo el día el Teilim.
que luego va a venir tu esposa y te dice, ¿se puede hacer esto? Ay, no, el Teilín, caja. Perdón, en Shabbat se puede hacer esto, no. ¿Cómo se hace Kiddush? ¿Cómo se hace Tefilá? ¿Cómo? Mi corazón está diciendo que es caja. Es caja. Marcel, queria decir algo. ¿Qué? Sim. É que nesse assunto eu sempre tenho como exemplo Davi, o Ben Davi. Que? Porque ele tinha emoção nos Que? salmos, nos tefilim. Que? Espero que quando era ação na guerra, era lógico, era estrategista, não tinha emoção, soldados, vamos aqui. Não, vamos lá e tudo. Então tinha Torá, tinha ação. No solamente eso, la Gemara dice que David Amelech era posek, él era Talmid Jajam. Sí. Y las mujeres venían a hacerle preguntas que se le hacen a los Jajamim, a los Rabanim, en temas de Nidá y en temas de... Najón. Hay que saber aplicar cada cosa en su momento. ¿Qué? 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 Entonces, si una persona va a estudiar, va a abrir una Gemara y va a decir, wow, ¿qué dice? Tú te puedes emocionar de lo que dice la Gemara. Pero la pregunta es si eso es lo que están esperando de ti cuando estudias Gemara. ¿Sí? Cuando tú lees las palabras de Rabba o de Abaye o de Betilel o de Bechamay o de lo de Ama, entonces, ¿qué están esperando? ¿Que digas wow? ¿O que digas rega? ¿Por qué dijo así? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué Betilel dice caja y por qué Bechamay dice al revés? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿En qué están discutiendo? ¿Cuál es el punto de divergencia? Como si fuera un problema de matemática. Sería ir análisis, tesis, antitesis y la síntesis. Mejor. Pero nosotros tenemos que entender la Torah. Y por eso, en el momento que hay que entender, hay que abrir el cerebro lo más que se pueda. Kamubán, siempre tenemos que recordar que Torah es luz divina, y es Kadosh, y es de Kadosh Baruj Hu, y estás estudiando Dafka con tu cerebro algo muy profundo que viene de Kadosh Baruj Hu, que no es algo humano. Pero la estrategia aquí es el sejel, el conocimiento. La persona que va a transformar el estudio de la Torah en emocionante, entonces se va a quedar con las emociones, pero la gran pregunta va a ser si realmente entendió lo que está estudiando. Otra vez, no quiere decir que yo llegué a alguna parte del Talmud y leí algo y me llamó la atención y me emocionó. Me puede pesar, eso es común, es normal. ¿Sí? Y a veces es sorprendente. Pero otra vez, también en eso emocionante o sorprendente, siempre el punto básico va a ser la parte del entendimiento, del conocimiento. Y por eso la mitzvah es Talmud Torah, estudiar la Torah. El Rav Tzvi Kook decía Talmud Torah, Talmud es Gemara, Talmud Torah. Al rajón de que se refiere a todo el estudio de la Torah. ¿Sí? Pero nosotros denominamos a la Gemara Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. Também no Salmo fala que de la Torah para meditarla de día y de noche. נכון, והגיטה, נכון, בדיוק. No sentirla. נכון, יפה מאוד. נכון. Imagínense que el Rav ahora tiene que dar un shiur a sus alumnos y les enseña, no sé, alguna parte del Talmud, ¿sí? Le dice, ay, qué Gemara tan dulce es esta. Dice, joder, que la Gemara es dulce. Ya fe. Pero la pregunta es, ¿qué entendieron tus alumnos de lo que están estudiando? ¿Sí? ¿De que la Torah es dulce? Eso sabemos. Eso está escrito, que la Torah es dulce, es metuká y que es más que la miel. Mejor. Bemet, cuando una persona entiende bien la Torah, siente dulzura. Bemet matok.
Pero eso es cuando entendiste, cuando comprendiste. Cuando tienes las cosas nebulosas, caché. Entonces, Koden Kol, el Rav de Volozhin nos va a explicar claramente qué significa estudiar Torah Lishma, qué es ese concepto. Pero además de eso dice el Rav, hay un mal enfermizo más que ese. Que hay quienes llegaron a la conclusión que la persona que estudia Torah y no lo hace con dvekut, con apego a Hashem, que hilo, con esa sensación, es que hilo que no sirve. Y que no es efectivo. Que eso es como si una persona no estudió. Las dos, y por eso, cuando ven esas personas que no están en ese nivel, en esa categoría de sentir ese apego, ese fuego, como dijimos antes, que su estudio sea en ese nivel constantemente, entonces dicen, si no estoy ahí, entonces ni empiezo, ni estudio. Y de esa forma entonces se van a apartar del estudio de la Torah, que como muchas veces suceden con los jóvenes que vienen a la yeshiva a estudiar y los primeros días están, ¿cómo se dice?, con todas las pilas, emocionados, ¿verdad? Cuando empiezan a ver de que estar sentado muchas horas en el día es lo pashut, ¿sí? Y de repente ya están menos emocionados, entonces, Najón Jonathan, y de repente la Guimara caja y no entiendo, y qué dijo este, qué dijo el otro, y cómo discuten, y por qué, y qué balagán, y en dónde me metí, y qué estoy estudiando, Najón, mejor me escapo. De local, de lo pashu. ¿Qué? Entonces, después de todas las grandes emociones del comienzo, la persona se enfría y ¿qué hacemos? Y empiezan los conflictos, las dificultades y el desgano y la falta de ganas. ¿Qué? Entonces, cuando uno estudia Torah, ¿sí? El tema no es, bueno, no tengo ganas. ¿Mejor? Es mejor tener ganas. Pero una persona que no tiene ganas de comer, mejor, y deja de comer, ¿qué le va a pasar? Mejor, pero no tiene ganas, no sé, tiene algo. ¿Ah? Le va a dar hambre. ¿Eh? Le va a dar hambre. Si no come, pues claro. Sí, pero ¿cómo se llama estos que no comen? Esta enfermedad, ¿cómo se llama? Anorexia. ¿Mejor? Comen y no. ¿Qué es la anorexia? ¿Mejor? De que al final no le sirve. Pero la anorexia no es tanto una enfermedad de no comer. Es el contrario, de no comer. No, es más bien estético, ese gordo. Los anoréxicos, más bien su cerebro les pide comer más. Sí. El problema de ellos básicamente es que tienen un descontrol en cuanto a su físico. Entonces ahí es donde se compensa. Sí, o por ejemplo los que no sé, toman pastillas o cosas para quitar hambre a los demás, todas esas cosas. Entonces, Bekitsur, el estudio de la Torah no está basado en emociones, en sentimientos, en ganas. Por lo que la persona que estudia bien Torah va a despertar el deseo. El Rav Kook dice en un lugar, en su libro Orot Torah, que a veces sucede eso con la persona, que hay tiempos que deja de estudiar Torah y después siente algo, siente un vacío, siente que algo le falta. O sea, no siempre se da cuenta, pero
Caniré que va por ahí. ¿Sí? De que siente que Bemet, que ese tiempo de Bitul Torah, entonces ahora está exigiendo. ¿Qué pasa, señor? Macoré. La Neshama exige. Y de lo que vamos a explicar posteriormente se aclarará mi meile malatá shel Torah Kdosha. Se aclarará el nivel y la categoría del estudio de la Torah de Adam Osek Bakaroui, de la persona que estudia la Torah como corresponde. Lazot, y por eso a Ejreach, yo me siento obligado le aviktzat mamare razal, traer algunos de los dichos de nuestros sabios Bashas en el Talmud, Umidrashim, Bezoar, y en la Kabbalah, Asher bam yedubar niflaot malat Torah Kdosha, que en ellos se habla de las maravillosas cosas que nos da el nivel de nuestra Torah, de Osekvay, del que la estudia, de Godel Schara de Onshar Rahaman al-Islam, y la gran recompensa, o Dios no quiera, el castigo por abandonarla. Agam shekol elu ha'mamarim yeduim u'mefursamim. Y a pesar de que muchos de estos dichos son conocidos y son sabidos, Imkol ze, a pesar de eso, kibatztim, yo los junté, los reuní, leal iblibot, para emocionar a los corazones, despertar a los corazones, a Hafetzim, que desean lidabek be'avat torato, en el amor a la Torah, uleitlonen betzila, y de descansar en la sombra de ella, a Elión Norá, de la Torah. Atkan, señores. Una pregunta. Primer capítulo. Una pregunta, cuando es una exhortación al alma o es una declaración cuando David Amelech dice, bendice, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. ¿Pero qué tiene que ver con esto? No, por ejemplo, que él exhorta su alma a bendecir, como cuando uno no estudia Torah, el alma le pide la necesidad de. Entonces mi pregunta es si es una declaración o es un exhorto al alma a alabar y a bendecir. Son las dos. Son las dos. ¿Sabes cómo se llama la enfermedad? La enfermedad de Addison o la enfermedad del Monte Sinaí. Uy, uy. Sí. Sí. Ya fuimos. Todos estamos en el Hafetz Chaim, Shar Shmirat Alashon, Shar Azechirah, Perek Yutalef. Estamos hablando del Shalom, de la grandeza del Shalom, de la importancia del Shalom. Ine, el Shalom tiene algo muy importante. Sheba Shalom Ekarevet Agerim. Cuando la persona va, busca la paz, acerca a los conversos, Ubalei Teshuvah, y a los que quieren hacer Teshuvah y acercarse a Hashem. Sheneemar, Boren Nib Sefataim. Hashem crea el Nib como el decir de los labios, la expresión de los labios. Shalom, Shalom, la Rachok, la Karov, Amar Hashem. Shalom, Shalom, Hashem le dice al lejano y al cercano. Primero, ¿a quién le dice Shalom Hashem? Al lejano. Al lejano. ¿Sí? Al que estaba alejado y se acercó. ¿Sí? Al Baal Teshuvah, al Ger, el converso que estaba alejado y ahora se acercó. Entonces, ¿a quién le da Shalom primero? A Kadosh Baruj Hu. Al lejano. Y luego al cercano. La Rachok y la Karov. De este pasuk aprendieron Jajamim, que es más grande que Shebemakom, Shebalei Teshuvah Ondim, Ein Tzadikim Gemurim Yecholim Lamot. En el lugar donde hay Balei Teshuvah, ni siquiera los más grandes tzadikim pueden estar ahí parados. ¿Por qué? Porque así nos dice David Amelech, que Hashem primero le da el Shalom al lejano. Dice el Midrash, Gadol HaShalom shebekol hamasaot ktiva yisu vayachanu, שהיו חונים במחלוקת ונוסעים במחלוקת. כיוון שבאו לפני הר סיני כתיב ויחל נשם ישראל נגד ההר. Jajamim nos enseñan que en toda la caminata
del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Siempre cuando avanzaban, cuando viajaban, nas'u, y cuando acampaban, siempre está eso escrito en plural. Vais'u, y viajaron, vayajanu, y descansaron, y acamparon, y viajaron, y acamparon, y viajaron, y acamparon. Dicen Jajamim que ¿por qué está escrito en plural? Porque siempre que viajaban y que acampaban, había alguna discordia, había algún mahloket, alguna discusión dentro de Am Israel. Solamente en una ocasión, cuando llegaron a Har Sinai, ahí no hubo ninguna discordia y todo el pueblo estuvo unido. ¿De dónde la aprendemos? Que van llevado al final Sinai, que tiba, Ijan Sham Israel Negedar. Y acampó ahí Israel frente al monte. Y aquí está dicho acampó, no acamparon. Acampó, en singular. No dice Vayajanu Sham Israel, no dice que acamparon ahí en Israel, sino y acampó. Amar a Kadosh Baruj Hu. Y aquí que esta es la hora que yo le voy a dar la Torah a Bnei Israel. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu nos entregó la Torah en Har Sinai? Justamente porque en ese momento llegamos a una unidad completa. Porque mientras ellos estén llenos de paz entre ellos, Shejina Benayem, la Shejina está entre ellos. Vejenu Omer, y así también dice, Vayei Bishur Melech Vitasev Rashayam, Yachat Shiftei Israel. Matai Malchuto Ushchinato Mitkayemet Israel, Bizon Shekulam Nesim Aseifa Achat. Cuando Moshe Rabbeinu se despide del pueblo de Israel y los bendice, al final de la Torah, dice ahí el pasuk, Vayei Bishurun Melech, y será en Yeshurun. ¿Quién es Yeshurun? ¿Quién es Yeshurun? Israel. Israel tiene 3 nombres: Israel, Jacob y Yeshurun. ¿Qué? Le dice el pasuk, ¿de qué palabra viene Yeshurun? De Yashar. Vayei Bishurun Melech. Y será que en Yeshurun va a haber rey, de manera que se va a revelar la presencia de Hashem. ¿Cuándo? Beitasef, cuando se junten las cabezas del pueblo. Beitasef, Aseifa, cuando haya unión. ¿Cuándo Hashem reina sobre Israel? Cuando el pueblo de Israel está en paz. Vean qué grande que es la fuerza del Shalom. Que con la fuerza del Shalom el mundo se sostiene. Así dijeron Jajamim en Pirkei Avot, capítulo 1. Sobre 3 cosas el mundo se sostiene. Hay una Mishnah que dice al principio del capítulo que sobre 3 cosas el mundo se sostiene: Torah, Avodah y Gemilut Hasadim. El estudio de la Torah, el servicio a Hashem y la bondad. Pero al final del capítulo otra vez aparece el mismo texto, que sobre 3 cosas el mundo se sostiene, pero ahí cambian los términos. ¿Cuáles son las 3 cosas? A la din, a la emet y a la shalom. La justicia, la verdad y la paz. Sheneemar, como está escrito en Zecharia 8, Emet mishpat shalom shiftu b'sharechem. La verdad y la justicia y la paz juzgarán en vuestros portones. Velot, y no solamente eso, el Hashem shalom ben abriot. Cuando hay shalom entre las criaturas, pero teiem mitbarjim, sus frutos se bendicen. Sheneemar, Kizera shalom agefen titen pidia.
porque la semilla de la paz, entonces el viñedo dará su fruto. Vejenu Omer, y así también dice David en Teilim 147, Asam Gebulech Shalom Chelev Chitim Yasbiech. El que pone en tus límites la paz, entonces Chelev Chitim, buen trigo, Yasbiech te dará y te dará satisfacción. Entonces vemos de que el Shalom también influye en la economía, en los frutos. Adkan. Dijimos que hay que estudiar Torah, ¿no? Vamos a estudiar Torah.